Bueno, vamos a comenzar hablando de dos verbos, los verbos ser y estar. Estos dos verbos son un verdadero dolor de cabeza para todos aquellos que están estudiando español, ya que en muchos otros idiomas corresponden a un solo verbo. Por ejemplo, en inglés corresponden al verbo to be, en francés corresponden al verbo être, en italiano al verbo essere y muchos otros ejemplos. Pero en México y en todos los países de habla hispana utilizamos dos verbos, ser y estar. Como quiero que este tema quede lo mejor ejemplificado posible, lo dividiré en dos videos. Y en el video del día de hoy nos vamos a centrar en el verbo ser. Generalmente este verbo se utiliza para explicar hechos o características de una persona, pero esta explicación se queda un poco corta, entonces vamos a profundizar más en ella. Por ejemplo, en español, el verbo ser se utiliza para denotar origen. Por ejemplo, yo soy de México, los tacos son mexicanos, Julio es de Francia. Otro uso que se le da al verbo ser es para denotar destinación, es decir, para qué y para cuándo se van a realizar las cosas. Por ejemplo, las flores son para mi mamá, la tarea es para mañana y estos zapatos no son para correr. También utilizamos el verbo ser cuando queremos indicar propiedad, es decir, que a alguien le pertenece algo. Por ejemplo, la bolsa es de mi hermana o ese dinero no es tuyo. Es muy común que en México utilicemos el verbo ser para indicar fechas. Por ejemplo, es sábado, mañana es 1 de julio, mañana es diciembre. Algo muy común del español y sobre todo en México es la utilización del verbo ser como auxiliar para cuando queremos construir una oración de manera impersonal, es decir, sin referirnos a alguien o algo en específico. Por ejemplo, eso es imposible o eso es muy curioso. No estamos hablando de algo en específico, pero utilizamos el verbo ser. Utilizamos el verbo ser para denotar características de lo que sea. Por ejemplo, color, altura, sabor, etc. Como por ejemplo, tenemos el edificio es alto, el carro es rojo, el perro es pequeño. Es muy común que lo utilicemos también para denotar el sabor de las cosas, como por ejemplo, el pastel es de chocolate y el helado es de vainilla. Utilizamos el verbo ser para la nacionalidad o las relaciones familiares. Por ejemplo, ella es mexicana, él es mi novio, ellos son mis primos. Utilizamos el verbo ser también para los meses del año, las estaciones y las festividades, como por ejemplo la Navidad es en diciembre, es primavera y es febrero. Es muy común que en algunos lugares de México utilicemos el verbo ser para preguntar por el coste total de muchas cosas que vamos a comprar. Por lo general, al acercarnos a la caja del supermercado o a donde se nos va a cobrar y llevamos muchas cosas en nuestra cesta o en nuestro carrito, una manera muy particular de indicarle a la cajera o al cajero que estamos listos para que nos cobre es preguntarle cuánto es, a lo que nos responderá son 125 pesos, son 50 pesos, dependiendo del monto de nuestra cuenta. Y bueno, eso sería todo con el verbo ser. Hay más explicaciones, pero las veremos en otro video. Espero que este video les haya servido y hayan aprendido algo más en su día. Recuerden que pueden dejarme en la caja de comentarios dudas o sugerencias acerca del canal o del contenido del mismo. Para mí es muy importante conocer su opinión y saber cuáles son los temas que quieren que trate. No olviden por favor dejarme su like, suscribirse al canal y compartir este video con cualquier persona que ustedes crean que le puede servir. Recuerden compartir este video con más estudiantes del español y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!